Hola colegas, les saludo fraternamente a cada una y uno de ustedes. En el video de hoy vamos a hablar sobre la clase que hemos denominado Introducción a la Biomecánica. Principalmente en esta clase lo que vamos a revisar van a ser las diferentes definiciones que se encuentran en la actualidad sobre biomecánica y además aprender los campos de aplicación de la biomecánica y su evolución histórica, ¿ya? Es importante establecer que tenemos que estar constantemente generando las tensiones en relación al concepto de biomecánica y a lo que nos planteaba Marx en su documento sobre cuerpo y capital, y por otro lado el concepto de etnomotricidad. Vamos a ir dándonos cuenta en el transitar de la asignatura que es importante conocer la biomecánica, sumergirse en el mundo de la mecánica, pero como un mecanismo para llegar a otra posición, a otra dimensión. La biomecánica en sí mismo no es el objetivo, ¿ya? Es la manera por la cual nosotros podemos seguir una ruta para poder entender lo que significa el movimiento en las cotidianidades de cada uno de nosotros en el lugar respectivo donde nosotros vivimos y hacemos colectividad, ¿ya? Primero tenemos que empezar a hablar sobre qué entendemos por biomecánica. ¿Qué les ocurrió a ustedes cuando vieron la primera vez la malla? Oye, ¿sabes qué esta anatomía funcional y biomecánica? ¿Qué habrán pensado con ese concepto? ¿O qué habrán pensado ahora, antes de que comenzáramos las clases, cuando ya sabían que les tocaba esta asignatura? ¿Qué entendieron por biomecánica? Si hacemos un análisis un poco más rápido, pudiésemos decir que biomecánica está compuesto por dos palabras, ¿cierto? Por una parte que se constituye como lo bio y otra parte que se constituye como lo mecánico, ¿ya? Lo bio hace relación al cuerpo humano, ¿ya? Y a cada uno de sus elementos y tejidos que los constituye, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Y por otro lado tenemos lo mecánico. La mecánica en sí mismo es una rama de la física, ¿ya? Que va a estudiar elementos específicos, ¿ya? En relación a los cuerpos en el espacio. Y por sobre todo también las interferencias que pueden llegar a tener las fuerzas que se encuentran y que ven sometidas a este cuerpo en el espacio, ¿ya? Entonces pudiésemos decir que en términos generales, a priori es una relación entre la física y lo biológico aplicada al movimiento, ¿ya? Tenemos acá algunas definiciones que es importante que al menos podamos tensionar muy rápidamente. Por ejemplo, la definición número 1 dice: es el conocimiento del papel que juegan las fuerzas mecánicas que producen los movimientos, su soporte autonómico, iniciación neurológica, control integrado y percepción, así como su diseño central. ¿Con qué yo me quedo aquí principalmente de esta definición? Cuando hace referencia a fuerzas mecánicas, no me llama tanta la atención porque ya más o menos viene predispuesta en la palabra, lo mecánico, ¿ya? Lo que a mí me llama la atención de esta definición, y que lo encuentro bastante valorable, hace relación al concepto de iniciación neurológica. ¿Qué quiere decir esto? Yo, para poder ir a apagar el computador, o para mover y tocar ahora la pantalla, primero hubo una iniciación neurológica central a nivel de mi sistema nervioso central. Cada una de las estructuras que se comportan y forman parte para que una persona se pueda mover generan el primer clic. Y este primer clic es el que me da la posibilidad de que se envíe la información, y esta información que se envía me permite el movimiento de las articulaciones mediante la contracción muscular, ¿ya? Entonces yo puedo decir, mira, quiero levantar la mano ahora. Hay una iniciación neurológica central del sistema nervioso central y la levanto. Para que se pudiese haber levantado, yo necesito la contracción, el músculo, una articulación que no se encuentra rígida, los elementos músculos tendinosos que no se encuentran acortados, y un sinfín de otras funciones específicas. Pero acá lo que me llama bastante la atención y que lo encuentro bastante valorable es su diseño central. De hecho, la próxima video que ustedes van a ver va a estar asociado directamente a lo que es el diseño central y la iniciación neurológica desde el control motor central, ¿ya? Por otro lado tenemos acá, según la Escuela Soviética Biomecánica, la ciencia que estudia los movimientos del hombre y su coordinación. Lo que a mí me llama la atención de esta definición es que no solo pone en tensión el movimiento, sino que además pone en tensión la coordinación, que son conjuntos de movimientos que están previamente orientados a que funcionen de una manera
simétricas, ¿ya? O asimétricamente coordinadas. Yo puedo tener mi dedo hacia arriba, mi dedo hacia abajo, pero cada vez que lo hago, cada uno de los dedos va cambiando su dirección, ¿ya? ¿Se fijan? A eso va relacionando con la coordinación. Por otro lado, tenemos acá algunas definiciones, ¿ya? Y nos vamos a quedar con algunas específicas, principalmente con la primera, y que sería el número 4, y vamos a analizar principalmente lo que sería la número 7. Lo que me llama bastante la atención y que lo encuentro bastante positivo a esta definición es que toma en consideración que el objetivo ya es la relación que existe en el ser humano y la salud, ¿ya? Por ende, entonces, la biomecánica, más allá de establecer lo que es algo biológico, que es del cuerpo y que tiene relación con las fuerzas de la mecánica y que interfieren en el movimiento, además pone a disposición que cada una de estas relaciones de estudio tiene un objetivo para poder generar un acompañamiento en los procesos de salud y enfermedad, ¿ya? Creo que eso es súper importante también tenerlo en consideración porque no vamos a estudiar las fuerzas por estudiarlas, no vamos a estudiar las articulaciones simplemente por estudiarlas, sino que va a tener un objetivo, y ese objetivo está en el acompañamiento de los procesos de salud o enfermedad, ¿ya? Por eso después en tercer año ustedes tienen la asignatura de procesos de salud o enfermedad en lo que se entiende por salud física, salud mental, porque en este ramo específicamente vamos a ir viendo esos elementos más estructurales que nos van a poder permitir generar las reflexiones con una mayor posibilidad de visión de acompañamiento por los conocimientos y los saberes que vamos desarrollando. Y la otra que me llama bastante la atención es la número 7, como le decía anteriormente. Dice que la ciencia que estudia los efectos de la fuerza sobre los tejidos biológicos, órganos y organismos en relación a los problemas biológicos y problemas médicos, ¿ya? Acá lo que me llama la atención es que no solo, que además menciona los órganos, un tejido biológico, un órgano y organismo, ¿ya? Establece una relación más intrínseca que no es malo echarle una mirada y saber desde que esos elementos también tienen que estar dentro de la construcción de lo que nosotros vamos a entender por biomecánica, ¿ya? Entonces, vamos a tener que la biomecánica hace referencia en principio a lo biológico y a lo mecánico, ¿ya? ¿Y qué se entiende por la mecánica? La mecánica es la rama de la física que estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos, teniendo en cuenta las fuerzas a las que se encuentran sometidos. Uno pudiese decir, ¿de qué me puede servir a mí saber sobre la mecánica para los procesos de rehabilitación y acompañamiento? De muchas maneras. Un ejemplo bien rápido y conciso, una persona que, producto de un diagnóstico médico de lesión medular, queda con una paraplegia, o sea, la mitad del cuerpo hacia abajo, alrededor del esternón, ¿ya? Abajo del esternón, por este sector, hacia abajo ya no va a tener ningún tipo de movilidad ni sensibilidad. Va a tener que ocupar silla de ruedas y deambular de manera cotidiana, propulsando su silla de ruedas. Podemos llegar a decir cuáles son las fuerzas que intervienen en la propulsión de la silla de ruedas y está haciendo que la persona se demore mucho más tiempo en llegar a su lugar de trabajo, o que presente más fatiga, o que presente problemas de riesgo de daño de elementos biológicos. Por ejemplo, tendinitis de hombro, ¿ya? Entonces ahí nosotros podríamos llegar a decir, entonces, lo que pasa es que justo la inclinación para entrar al lugar donde él trabaja, de la rampa tiene 10 grados, un ejemplo, y eso está haciendo que la inclinación, la persona disminuya su velocidad o que tenga que hacer mucha más potencia y resistencia muscular para poder llegar. ¿Se fijan? Entonces estamos haciendo ciertas relaciones de la mecánica específicamente hacia lo que se va a entender por los acompañamientos de salud, ¿ya? Acá tenemos una definición de biomecánica que creo, a mi parecer, que pone en tensión otros elementos, sin quiere decir que sea que esté completa, que no le falte nada, pero creo que hace una relación y nos invita a una primera relación un poco más integral, ya que establece que es un conjunto de conocimientos interdisciplinares, y creo que no solamente multidisciplinario y transdisciplinario, generados a partir de utilizar con el apoyo de otras ciencias biomédicas los conocimientos de la mecánica y distintas tecnologías, en primero,
el estudio del comportamiento de los sistemas biológicos, o sea que pone a disposición de las distintas ciencias, ¿ya?, el desarrollo para poder estudiar el comportamiento del cuerpo, ¿ya? Y en segundo, en resolver los problemas que le provocan las distintas condiciones al que se puede ver sometido este cuerpo, ¿ya? Entonces, en definitiva, la biomecánica está a disposición del acompañamiento de la cotidianidad de todas y todos las personas, ¿ya? Independientemente que puedan llegar a tener un diagnóstico médico, ¿ya? No relacionemos la biomecánica directamente con discapacidad, ¿ya? Sino que más bien la biomecánica nos va a aportar una ruta, una evaluación, un análisis, un acompañamiento para poder mejorar ciertas condiciones cotidianas a las que el cuerpo se ve enfrentado por distintas fuerzas, por distintas situaciones que nos pone la vida, ¿ya? De esa definición que nosotros acabamos de ver, yo rescaté 4 puntos. Primero, que estudia lo biológico, cuando habla de lo biológico, lo centra en el cuerpo humano. Eso me parece súper bien que lo presente y lo ponga ahí como definición. Que además de estudiar el cuerpo humano va a estudiar la mecánica, ¿ya? Y que va a poner la mecánica a disposición del estudio de los seres vivos y en especial del cuerpo humano. Y que en este sentido, la biomecánica, este cuerpo y estas fuerzas que van a aplicar el estudio de los seres vivos, están orientados para poder aportar y ser una solución de los problemas que afectan al hombre y a la mujer en su cotidianía, ¿ya? Y que siempre vamos a entender que la biomecánica es interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, ¿ya? Y lo importante de acá es que podemos ir viendo cómo hay ciertos conocimientos de diferentes ramas de la ciencia que tenemos que compartir, ¿ya? Tanto los conocimientos, los saberes, como las experiencias. Por eso es súper importante en los equipos, por ejemplo, en lo concreto. Yo cuando fui a estudiar la especialidad de biomecánica en el Instituto de Biomecánica de Valencia, en España, en mi pasantía por el instituto, yo tenía compañeros que iban desde médicos neurólogos, médicos fisiatras, kinesiólogos, ingenieros mecánicos, enfermeras. Esos eran mis compañeros de universidad cuando yo estuve allá. Entonces ustedes pueden ver la multidisciplinaridad, pero es muy importante que además de que hayan hartos y que puedan tener una relación independiente, puedan trabajar de manera de igual a igual, desde recorriendo y recogiendo las experiencias y conocimientos que cada uno de sus profesiones ha ido generando, ¿ya? Por otro lado, tenemos que específicamente vamos a saber ciertos elementos, como decía anteriormente, la biología, la física, la ingeniería, la medicina, y cada uno con sus intersecciones específicas nos van a ayudar para poder entender un poquito más lo que es la biomecánica, ¿ya? Si nosotros nos vamos un poco más al orígenes de la biomecánica, vamos a entender que viene hace bastante rato. Esto no nos vamos a quedar pegados directamente aquí, pero sí para que podamos tener algo en consideración. Por ejemplo, uno de los elementos o uno de los alcances biomecánicos que ha tenido la historia ha sido, por ejemplo, el descubrir que la sangre es bombeada en un circuito, específicamente el sistema cardiovascular, impulsado por la contracción cardíaca, ¿ya? Eso es un análisis de fuerza, es un circuito. Ahí se dispone la biomecánica para poder entender elementos cardiovasculares, ¿ya? O, por ejemplo, otros elementos de la biomecánica que están en otras áreas, por ejemplo, descubrir el mecanismo del enfoque del ojo y la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta para que podamos ver que esto viene desde hace bastante tiempo, quizás para nosotros es algo nuevo, pero viene con un desarrollo que tiene harta data. Y si nos vamos acá a los campos de la aplicación de la biomecánica, podemos llegar a ver que tenemos distintos campos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir analizando unas fotos generales. Acá tenemos una persona con una prótesis, ¿ya? Bajo la persona que está con prótesis tenemos una persona que se encuentra hospitalizada y estamos utilizando un sistema de órtesis distinto a una prótesis. Si se fijan acá, la prótesis reemplaza un segmento. Acá la órtesis reemplaza una función del segmento. O sea que podríamos decir que las personas que tienen amputación van a tener siempre prótesis. No van a tener nunca órtesis porque se le amputó el segmento, ¿ya? Pero lo importante acá, más allá de quedarnos pegados en esos conceptos que lo vamos a ir viendo principalmente el próximo año, cuando tengamos la asignatura de órtesis,
vemos acá la mecánica aplicada a la rehabilitación. Si fijan, al desarrollo de prótesis o al desarrollo de órtesis. Aquí vemos palanca, vemos fuerza, vemos torque, ¿ya? Lo otro muy importante, como por ejemplo el manejo manual de carga, ¿ya? ¿Cuáles serían las posturas específicas para poder tomar una cierta cantidad de peso sin dañar nuestro cuerpo y poder tener una acción segura? ¿Cuál será la posición más segura, por ejemplo, de un escritorio ante una persona que está digitando? ¿O cuál va a ser la postura principal para poder mejorar la eficiencia y la aceleración de una persona que está sobre una bicicleta? ¿Ya? Entonces podemos definir y podemos darnos cuenta de que tenemos tres áreas principales de la aplicación de la biomecánica. Tenemos la biomecánica médica, asociada a lo que es más la medicina, los diagnósticos médicos, las patologías que aquejan al cuerpo humano, la biomecánica deportiva, estudiando la práctica deportiva para mejorar su rendimiento, desarrollo de técnicas de entrenamiento, ¿ya? Y la ocupacional está desarrollada principalmente a lo que es la relación mecánica entre el cuerpo humano, sostiene con los elementos con los que interactúa tanto en su trabajo, tanto en la aula de clase. Ustedes, por ejemplo, cuando quieren estar sentados sobre una silla, hay un análisis ocupacional específico para ver cuál es la mejor postura para estar en sedente mientras se escribe, ¿ya? O cuál es la mejor postura para que esté la televisión y no pueda generar una compresión del cartílago articular a nivel de las 7 vértebras cervicales, etcétera, ¿ya?